Muy bien, continuamos entonces con el siguiente tema que es los textos expositivos. Y bueno, pues un texto expositivo es aquel que aborda de manera objetiva un asunto o un tema determinado, con la finalidad de dar a conocer e informar pues una serie de hechos, datos o conceptos específicos. En este sentido, pues el propósito fundamental de los textos expositivos, es transmitir información, es decir, aportar un conjunto de conocimientos claros y directos sobre una amplia lista de contenidos generales y específicos. Entonces, pues el texto expositivo también es un texto explicativo, es decir, que busca aclarar y detallar toda la información relacionada con los datos que se proporciona. De allí que podamos encontrar textos expositivos en discursos de carácter informativo, educativo, científico, jurídico y humanístico. Entonces, dentro de las características de los textos expositivos tenemos que un texto expositivo trata de informar a los lectores, es decir, este tipo de textos lo que hace es busca proporcionar información al lector o al receptor de este texto y pues para que ocurra de manera eficiente pues el texto debe estar escrito de forma clara y precisa. Entonces, también otra característica de estos textos es su objetividad. Este texto debe de ser objetivo, es decir, que no presenta opiniones del escritor, sino que es un texto que presenta la información de manera real y busca pues que esta información no sea como manejada a intereses de quien lo escribe. También en este tipo de textos se establece una relación desigual entre el emisor y el receptor. Dentro de los textos expositivos, pues quien escribe tiene conocimientos que el lector o el receptor desconoce y entonces el deber del emisor es instruir al receptor sobre un tema determinado. Por lo tanto, se trata de una relación desigual ya que el receptor ignora una información que el emisor sí conoce y entonces ahí es donde se da este intercambio. También otra característica es que utiliza un lenguaje y una estructura que varía dependiendo del público al que va dirigido. Una estructura de los textos expositivos no es rigurosa y esto sucede porque la misma va a depender del público al cual está dirigida la información. Ocurre de forma similar con el lenguaje, ya que este puede variar de acuerdo al tipo de lector. Entonces, tiene como fin único pues transmitir una información específica, sea común o especializada. También aspira a la objetividad, es decir, no involucra sus puntos de vista ni argumentos de ningún tipo, ya que no busca convencer, sino informar, que eso ya lo he mencionado. Los textos expositivos tienen algunas características de los textos informativos, que por eso es que a lo mejor les suena alguna de estas tipos de características, porque al igual que los textos informativos, los expositivos quieren dar a conocer una información y los expositivos también, entonces tienen una similitud. Otra característica de los textos expositivos es que emplea figuras retóricas y otros mecanismos pues para presentar de manera más eficiente su información siempre y cuando esta no empañe su claridad y precisión. También suelen emplear gramaticalmente un presente intemporal y el modo indicativo del español. También la redacción del texto es objetiva, se escribe en tercera persona y hace uso de un lenguaje claro y preciso. Se apoya en el uso de recursos como los conectores, la comparación o la enumeración para facilitar pues obviamente la fluidez discursiva y que haya más elementos que permitan que esta información sea conocida de mejor manera. En cuanto a la estructura de los textos expositivos, pues está formada como para la mayoría de los textos por introducción, desarrollo y conclusión. La introducción es donde se va a dar a conocer el tema abordado y el enfoque que se va a emplear. Se va a dar un contexto, se va a dar a lo mejor a conocer algunos términos sobre el tema que se va a tratar, sobre cómo se va a abordar, en fin. El desarrollo pues es la parte en la que se va a exponer ese texto de manera clara y ordenada, la información relativa pues al tema que se está abordando y constituye pues el cuerpo del texto en donde se lleva a cabo la exposición de la información de manera clara y organizada. La conclusión es la síntesis de toda esta información presentada donde se destacan los aspectos más relevantes del tema. Dentro de los tipos de textos expositivos que hay,
pues existen varias clases de este tipo de textos. Dependiendo de su función, es como se dividirán. La primera función que quiero comentar con ustedes es la de según su contenido, es decir, de acuerdo al contenido, los textos expositivos se van a clasificar de la siguiente manera. Según su contenido, número 1, divulgativos. Estos textos expositivos pues son los que se originan a partir de un problema o de una pregunta que se desea resolver. Son aquellos cuyo contenido está dirigido a una amplia cantidad de personas y su lenguaje es sencillo y no requiere de un conocimiento previo para el entendimiento. Por ejemplo, un texto divulgativo sería una enciclopedia que está diseñada para que quien la lea aprenda y no necesitas conocer el origen de las palabras ni el significado, porque ahí te los da. Otra clasificación de los textos expositivos según su contenido son los textos especializados. Y estos textos especializados cuentan con un contenido que está dirigido, sí, a un grupo específico de personas, como por ejemplo los científicos. Los textos especializados pues cuentan con un contenido más que sí necesita un conocimiento previo para ser comprendidos, y esto sucede principalmente con los textos de corte científico o con cualquier publicación de investigación más avanzada de carácter universitario. La siguiente clasificación de los textos expositivos será según su forma de presentar la información. Y los textos pues se pueden catalogar de esta manera, como por ejemplo definición, descripción, que son aquellos que presentan la información de manera descriptiva a través de definiciones y conceptos, como por ejemplo alguna definición, alguna para que este contenido sea claro. La siguiente forma de presentar la información será por su tipo o por su clasificación. Es decir, que, por ejemplo, si vamos a hablar de los animales, hablaríamos de los vertebrados, los invertebrados, los grandes, los marítimos, los terrestres, en fin, todo ese tipo de clasificaciones que nos permitirá, pues, entender esta información de mejor manera. También otra forma es a través de la pregunta-respuesta, y el esquema de pregunta y respuesta es uno de los más usados en los textos informativos y sobre todo por las páginas web. Se trata de iniciar el texto a partir de una pregunta. También tenemos mediante sus diferencias o semejanzas, es decir, son aquellos que colocan la información a partir de comparaciones entre conceptos que pueden ser distintos o semejantes, como por ejemplo hablar sobre las frutas y las verduras. Entonces podemos decir que las frutas tienen ciertas propiedades, las verduras ciertas propiedades, y establecer esas diferencias. A eso se refieren este tipo de textos. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, los textos expositivos pues son textos también muy importantes, porque en ellos podemos nosotros consultar información y aprenderla, y donde básicamente se encontrará esa oportunidad de aprendizaje. Los textos expositivos son textos que utilizamos mucho en el ámbito académico también, y que son textos que, bueno, pues sin lugar a dudas nos van a ayudar a contribuir con algún tipo de información. Entonces, para ejemplificar estos tipos de textos, les he puesto uno que se llama monografía, y vamos también a trabajar la crónica. Así que en cada uno de los apartados encontrarán la información respecto a cada uno de ellos para que ustedes puedan desarrollarlos. ¿Ok? Muy bien, muchachos, pues entonces adelante con nuestras actividades para poder cerrar estos temas. ¿Ok? Cualquier duda, por favor, contáctense conmigo vía WhatsApp, es mucho más rápido, y pues saben que estoy para atenderlos. Que tengan un excelente desarrollo de su tema.